en un objeto externo que va a ser una mercancía B, que va a cobrar la fisonomía de un equivalente, ¿no? La mercancía equivalente va a ser la contradicción que existía internamente en la mercancía encarnada en un objeto externo. ¿Sí? Esa contradicción que surgió en el núcleo de la mercancía, al relacionarse con otra mercancía se volvió externa, salió como elemento contradictorio y se manifestó como contradicción en un objeto externo que fue la mercancía B o la mercancía equivalente. Esa contradicción se desarrolló históricamente adoptando diferentes formas. Marx dice que fue la forma simple, la forma relativa, la forma general y la forma dinero. Estas formas se desarrollaron a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, de tal manera que una mercancía adoptó la forma de dinero. O sea, que históricamente se desarrollaron las mercancías, se relacionaron hasta encontrar una mercancía que las representara de forma universal en el terreno del intercambio, y esa mercancía fue la mercancía dinero, que en sus primeras expresiones decimos va a ser el oro y la plata, ¿no? Esa contradicción que está ahí latente en el equivalente, que se va a consolidar, se va a congelar como equivalente general, se va a volver el equivalente de todas las mercancías, va a ser una contradicción universal. Esa contradicción valor de uso y valor no es nada más un punto de partida, sino es el punto de partida y de desarrollo de la contradicción. La contradicción, repito, entonces se expresa en el equivalente hasta que el equivalente adopta la fisonomía de un equivalente general. El equivalente general sigue siendo un elemento material tangible como la mercancía B. Sin embargo, a lo que nos va a llevar, nos adelantamos un poquito en el capítulo 3, que la exposición nos va a llevar a que ese equivalente general se va a difuminar, se va a disuadir, de tal manera que va a dejar de ser un elemento práctico, un elemento material, para convertirse en un elemento netamente simbólico. La mercancía equivalente se va a convertir en un signo de valor que decimos deja de representar el universo del trabajo, deja de representar el valor de las mercancías y se queda como mero símbolo varado en la representación de las mercancías. A las mercancías materiales, al universo de mercancías, a la pluralidad y a la diversidad de las mercancías, les va a pasar algo similar. Frente al dinero, toda mercancía es un objeto material distinto el uno con el otro, es un objeto diferenciado, dijimos, ¿no? Es un objeto que es diferente al otro y al otro y al otro y al otro, pero es una mercancía. Para que una mercancía pueda intercambiarse por dinero o pueda relacionarse con el dinero, tiene que dejar de ser un objeto material. Ojo con lo que les estoy diciendo, ¿eh? Una mercancía cualquiera, para que pueda relacionarse con el dinero, tiene que abandonar su fisonomía, su figura de objeto material y convertirse también en un signo. Es decir, por lo menos representar idealmente a cuánto dinero aspira a convertirse esa mercancía. Todas las mercancías se convierten en un símbolo en el sentido de que todas se representan a manera de dinero, ¿no? Esa representación ideal de cualquier mercancía, toda mercancía, es material y tangible y es una cosa sensorialmente apreciable y al mismo tiempo es un signo. Es decir, porque si es mercancía, entonces tiene un precio, ¿no? Y el precio es la representación en dinero. ¿Qué quiere decir? Es como si idealmente, una mercancía se imaginara cuánto oro representa, ¿no? Y es como si se diera un baño de oro a esa mercancía para poderse intercambiar por la cantidad de dinero por la cual va a ser intercambiada. En ese sentido, el precio de las mercancías es también un símbolo.
Al convertirse el universo de las mercancías, me recuerda a esta parte de la exposición cuando vi la película de Madagascar. Perdón, yo con mis citas, ¿no? Estaba la película de Madagascar cuando está Alex, el león, está en la jungla y se está muriendo de hambre, ¿no? Y están todos los lémur ahí como rindiéndole culto porque Alex lo salvó de quién sabe qué cosa y le están haciendo una alabanza y un culto ahí todos a Alex. Y el Alex está muriendo de hambre, ¿no? Y todos en automático empiezan a levantar la mano y se convierten en chuletas todos. Primero uno y después todos así como epidemia. Bueno, eso es justamente lo que va a pasar con las mercancías. Primero una se va a convertir a símbolo de valor y después todas se van a convertir automáticamente a su precio, ¿no? Todas las mercancías van a adoptar un precio como condición. El precio va a ser la condición para poderse relacionar con el dinero, ¿no? Porque sí, el dinero cuando abandona su patrón de oro, cuando abandona su patrón de plata o cuando abandona los metales preciosos que realmente expresan trabajo, cuando abandonan los metales preciosos y se convierten en un símbolo o queda el signo de pie, abandonando totalmente el trabajo, el dinero se ha convertido en un signo, pero necesita que las mercancías sean un signo también. Entonces, las mercancías también quedan de pie mediante la figura del precio, ¿no? Me explico, jóvenes. De esta manera es como Marx insinúa en el capítulo, al final del parágrafo 3, capítulo 1, que la forma de dinero es al mismo tiempo la forma precio, porque son dos cosas que van concatenadas, como dicen los mexicanos, van junto con pegado, son una y la misma cosa, ¿no? Al mismo tiempo se analiza la forma dinero y al mismo tiempo se analiza la forma precio. Pero eso lo vamos a dejar ahí, nada más como conclusión. A partir de ahí, Marx comienza su análisis del parágrafo 4 y comienza a decir que de una exhaustiva revisión, tal como lo hiciera la economía clásica, él retoma los argumentos de la economía clásica, analizar la mercancía y exponer, es decir, el parágrafo 1, parágrafo 2, el parágrafo 3, no es otra cosa más que la argumentación de la economía clásica que ha tomado Marx de los pensadores como Adam Smith, como David Ricardo, como Say, etcétera, para exponer cómo está constituida una mercancía. Y dice Marx, él lo dice, lo único que yo estoy agregando a esta argumentación de la estructura de la mercancía es que hay un carácter bifacético del trabajo y él agregó el trabajo abstracto. Eso es lo único que él agregó al análisis de la mercancía, pero el análisis por etapas, el análisis por cada una de las facciones que corresponden al análisis de la mercancía, dice, eso lo tomé de la economía clásica. Lo mismo el análisis de las formas históricas, de la forma simple, de la forma total, de la forma general, de la forma dinero. Dice, lo mismo yo lo tomé de la economía política clásica, yo no he hecho ningún análisis crítico. El análisis crítico se lo reserva para el parágrafo 4, que es el parágrafo del fetichismo de la mercancía, donde él va a decir, en vamos a ver de qué se trató entonces la mercancía y de qué se trató las formas históricas de la relación de valor, ¿no? Y va a comenzar diciendo, la mercancía a simple vista parece ser una cosa trivial, una cosa que parece de comprensión inmediata, una cosa que parece que se puede entender, que ustedes la tienen en la mano, que la ven en los puestos, lo ven en los mercados, en los centros comerciales, y dice, y parece que todo el mundo comprendemos qué es una mercancía y cómo está compuesta. Continúa Marx, su análisis nos demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas, ¿no? O sea, que es una cosa que no se sabe por dónde agarrar. Cuando uno emprende el análisis de la mercancía, dice, no se sabe por dónde tomarse, porque es una cosa que va más allá de lo físico, es decir, es una cosa que se entiende más allá de su análisis netamente empírico.
Es un análisis que se tiene que entender en la superestructura de la metafísica, ¿no? Es un análisis que se tiene que entender en un intento racional de comprender qué es lo que las hace ser mercancías. En ese mismo análisis dice Marx, bueno, entonces es como si la mercancía, dice así sola, en cuanto a valor de uso, dice nada oculta, porque acuérdense que una mercancía es una unidad dialéctica de valor de uso y de valor. Dice, en cuanto a valor de uso, la mercancía no tiene absolutamente nada de misterioso, no tiene nada de raro, no tiene nada que analizar. De hecho, una mercancía vista desde el valor de uso es igual que el análisis de la mercancía. Es un objeto contradictorio, es un objeto que contiene trabajo, contiene valor y contiene dos formas históricas que pueden ser vistas, ¿no? Desde el análisis coyuntural o histórico de la misma mercancía. Sin embargo, nos dice que en el momento en que se comienza a analizar como valor esa mercancía, es decir, en relación, en función de otra mercancía, en ese momento es como si las mercancías cobraran vida. Ojo, estoy diciendo como si, no estoy diciendo cobran vida, ¿no? Es como si las mercancías cobraran vida, dice Marx. ¿A qué se refiere con que sí, como si cobraran vida? Dice, porque las mercancías son objeto de un elemento humano, del elemento más vivo del factor humano, del elemento imprescindiblemente vivo de la situación humana. ¿Cuál es? El trabajo vivo. El trabajo vivo es ese ingrediente especial que contienen las mercancías. Es ese ingrediente mágico que en sí mismas las mercancías todas las contienen, porque no hay mercancía que sea producida que no sea producto del trabajo. Todas las mercancías contienen trabajo. Y para recitar la tesis de la economía clásica, solo el trabajo produce valor, ¿no? Solo el trabajo produce valor. Por lo tanto, toda mercancía es un objeto de valor y es un objeto del trabajo. Así es que, dice Marx, en cuanto a valor de uso no tiene absolutamente nada de raro la mercancía, pero en cuanto comienza a vincularse con otra mercancía como valor, en ese momento es como si ese trabajo vivo incorporado en las mercancías cobrara vida, es como si se reactivara en su relación con otra mercancía. Es como si las mercancías volvieran del mundo de los muertos para posicionarse en una instancia diferente al ser humano, en el mundo material, donde las mercancías logran vincularse la una con la otra y con la otra y con la otra, generando una cadena infinita de relaciones de intercambio, hasta propiciar así lo que nosotros conocemos como mercado, ¿no? El mercado es una cadena infinita y sucesiva de relaciones materiales, es decir, de cosas o de mercancías que están todas contenidas por el elemento especial que es el elemento de trabajo humano vivo. Ese ingrediente es el que va a activar a las mercancías en el proceso de intercambio. ¿Por qué se pueden intercambiar las mercancías? Porque son producto del trabajo vivo y porque se pueden intercambiar porque tienen trabajo vivo. Y en ese sentido las mercancías se relacionan o se vinculan. Y dice Marx, exactamente así funciona, pero hay un secreto, es como que están ahí ya los elementos, pero deben de ser activados por el ser humano, deben de ser activados por el consenso colectivo, deben de ser activados por la colectividad humana. Si quieren, como le llama Marx, por un prejuicio, o por una idea, o por una relación simbólica. Y esa relación simbólica va a ser el signo de igualdad. Dice, ok, yo pongo dos mercancías y no pasa absolutamente nada, no se relacionan la una con la otra, no pasa nada. Dice, porque falta ese elemento místico, falta esa parte especial para que el trabajo pueda venir del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Y dice, es el concepto de igualdad.
Es otro elemento humano que le agrega, que le agrega la humanidad a la relación de intercambio. De por sí ya tienen trabajo vivo humano incorporado las mercancías. Ahora, lo que hace falta para que estas mercancías puedan intercambiarse es que se le agregue un elemento adicional, pero de forma colectiva. Es decir, que todos los que vayan a realizar el intercambio estén conscientes de que se va a realizar un intercambio, y esa conciencia del intercambio es lo que va a llevarlos a agregar este ingrediente especial que va a ser el concepto de igualdad. ¿Me explico, jóvenes? Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Ok. Dos cosas entonces se encuentra Marx en el parágrafo 4 de primer momento que son fundamentales. Uno, que todas las mercancías son resultado del trabajo vivo humano y que hay un elemento adicional que activa ese trabajo vivo humano, que es el concepto de igualdad o la igualdad entre los bienes. Y Marx se detiene un poquito, dice, bueno, si la igualdad activa la relación de intercambio, pues entonces, ¿qué es la igualdad? Y se queda reflexionando Marx sobre la igualdad, pensando justamente que la igualdad es exactamente lo contrario, porque el intercambio son dos cosas diferentes, dos cosas sensorial y prácticamente diferentes. Se está intercambiando una cosa por otra cosa que son en sí y para sí cosas diferentes. Y la condición del intercambio es que deben de ser dos cosas diferentes que se están intercambiando. No hay intercambio entre cosas iguales. El intercambio se da entre cosas cualitativamente diferentes. Esa es la condición del intercambio. Una vez que se han establecido las condiciones del intercambio, dice Marx, ¿cómo es posible que estas mercancías sean iguales, que el signo de igualdad esté mediándolas? Dice, es que cualitativamente son diferentes. Cualquier relación de igualdad son dos cosas cualitativamente diferentes. Pero son cuantitativamente iguales. Cualitativamente diferentes, cuantitativamente iguales. ¿Cuantitativamente en qué sentido? En la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en la producción de cada una de esas mercancías. Es decir, en el intercambio hay equivalencia del trabajo, existe la misma cantidad de trabajo, no, sin importar la forma o la fisonomía de las mercancías, es la misma cantidad de trabajo la que se está intercambiando la una por la otra. A ese nivel, estamos hablando de la relación de valor, porque se está intercambiando trabajo por trabajo. El análisis del valor nos demuestra que el intercambio de mercancías basado en su valor es un análisis basado en la cantidad de trabajo incorporada en la producción de cada una de esas mercancías. Ese es el análisis del valor. ¿Sale? Ese es el análisis del intercambio. Pero hay intercambio basado en valor y hay intercambio basado en signos, es decir, entre los precios. Ahora estamos hablando del valor basado. ¿Me están escuchando? ¿Se me está cortando? ¿Es a mí? ¿Es a ustedes? ¿O me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Que soy qué, Liliana? No, dije que sí se escucha. Ok. Bueno. Bien, entonces hay una relación, hay una cadenita que dijimos que se vuelve una relación infinita, una cadena de relaciones de cambio, una cadena de relaciones de valor que se va constituyendo al margen de las relaciones de las personas. Es decir, el valor se relaciona en sí misma como si estuviera generando una relación social totalmente paralela a la relación con los seres humanos. Las mercancías se vinculan, eso es el comercio internacional, ese es el intercambio, ese es el mercado. ¿Cuál es el chiste del mercado? ¿Cuál es el chiste del comercio
internacional, que son las vías las que se están vinculando la una con la otra y hacen una cadena infinita de procesos de intercambio. Procesos de intercambio diferentes todos entre sí, pero que todos asumen que cada proceso de intercambio es igual, ¿no? Es igual en su relación con la otra mercancía. Aguántenme, como que no me acomodo aquí. Ok. Entonces, esa relación de valor es una relación económica, ¿no? Porque a mayor cantidad de fuerza de trabajo incorporada en las mercancías, hay más trabajo humano. A más mercancías circulando, hay más cantidad de trabajo de generaciones completas de seres humanos que están circulando a manera de mercancías, ¿no? Las mercancías son el tiempo vital del ser humano. Si de pronto hay más mercancías circulando de lo normal, quiere decir que el ser humano está destinando su tiempo de vida a la producción de mercancías. Y su excedente de vida no es que el ser humano tenga un exceso de tiempo o un exceso de vida, aquí lo dije mal. No. Ese tiempo que tiene el ser humano para guardarse para sí mismo, que es el tiempo libre, el tiempo de ocio, el tiempo de diversión, de esparcimiento, el tiempo que tiene para hacer lo que le gusta, para hacer lo que le place, para rascarse el ombligo, para dedicarse al arte, para dedicarse a la política, no lo puede ejecutar porque lo tiene que destinar a la producción de mercancías. Entonces, hay un tema ahí, ¿no? Que la humanidad, en lugar de estar dedicándose a actividades totalmente libres, actividades que le satisfagan, a actividades que cumplan su anhelo como ser humano, está dedicando su tiempo a la producción. Está dedicando su tiempo a la producción, no de valores de uso, a la producción de mercancías. Porque lo bueno fuera es que produjera valores de uso, pero no, produce mercancías. Y en cuanto a mercancías, está produciendo objetos como excedente, es decir, está produciendo mercancías como riqueza social. Al producir mercancías como riqueza social, esa riqueza de pronto está por encima de la capacidad de la fuerza del ser humano, y esa capacidad de fuerza que genera el ser humano concentrado en las mercancías, en la materialidad de las mercancías, de pronto se subordina e invierte el sentido de la relación entre el ser humano y la mercancía y lo aplasta. Esa fuerza contenida en las mercancías es una fuerza material que aplasta, y tiene que ser así, porque el ser humano concentra, y han venido generaciones y siglos de producción de mercancías en el cual el trabajo está concentrado en el cúmulo de mercancías. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de mercancías que han hecho las generaciones humanas desde que comenzó el capitalismo hasta nuestras fechas. O sea, la cantidad de trabajo es abominable, de tal manera que ese trabajo, ese valor que está circulando de forma material como mercancía, es un trabajo y es una fuerza que es superior a la capacidad de la fuerza que pueden ejecutar todos los seres humanos vivos de manera simultánea. Porque estamos hablando del tiempo, del valor muerto de las mercancías anteriores y las mercancías presentes, que están concentradas, que están acumuladas, que son capaces de representar más valor que el trabajo vivo del presente. ¿Me explico eso, chicos? De tal manera que esto es lo que llama Marx propiamente el fetichismo de la mercancía. Una inversión en el cual las mercancías adoptan una fisonomía de sujeto, o las mercancías se vuelven sujetos porque entablan una relación social, una relación que va a derivar en lo que es el mercado. De hecho, lo que yo les estoy explicando ni siquiera es nuevo, ¿eh? O sea, todos dirían, no, ese Marx está loco, está diciendo cosas. Nel,
O sea, esta explicación es la misma explicación que da Adam Smith en la teoría de la mano invisible. La mismita, ¿no? ¿Y por qué Smith sí vale y por qué Marx no? Bueno. Entonces, dice Marx, entonces son las mercancías las que están circulando. Y estas mercancías dominan al ser humano. El ser humano entonces también queda invertido, salud, queda invertido en el sentido de que ahora ya no son sujetos, sino que ahora esos sujetos se vuelven objetos de dominio de la mercancía o de las mercancías. La mercancía se vuelve un sujeto y el sujeto se vuelve un objeto. Es decir, el sujeto se vuelve un objeto porque el sujeto está condicionado solamente en su racionalidad y en su intencionalidad. Se vuelve un sujeto productor racional de mercancías. Es un sujeto que únicamente en su cuerpo y en su mente, lo único que puede llegar a aspirar es a la producción de mercancías. Es un sujeto controlado, es un sujeto totalmente adaptado a la racionalidad de las mercancías y es un sujeto que ya tiene una mentalidad totalmente mercantil. Solamente produce para el proceso de intercambio. Es un sujeto que piensa no solo en las mercancías, sino que piensa en la riqueza que se deriva de las mercancías. Está persiguiendo la riqueza material, está persiguiendo la riqueza dineraria que se deriva de la actividad del comercio. Sus actividades se concentran en eso. Y por eso la cita que dábamos en la clase anterior, que decía más o menos así, ¿no? En la página 89, voy a repetirla porque esta es la tesis. En la página 89, antes de terminar el segundo párrafo, dice, voy a empezar desde el punto donde dice, a estos, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son. Vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario, como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Ahí ya planteó la inversión, dice que hay las mercancías son cosas, perdón, las mercancías son personas y las personas son cosas. Es solo en su intercambio donde los productos del trabajo adquieren una objetividad de valor. No existe el valor si no hay intercambio. Socialmente uniforme, separada de su objetividad de uso, sensorialmente diversa. Tal escisión del producto laboral en cosa útil y cosa de valor solo se efectiviza, es decir, una cosa solo se puede entender cuando se divide o se separa del valor de uso como una cosa de valor o como una cosa de intercambio, solo cuando se efectiviza el intercambio. Cuando hay intercambio, la mercancía se separa de su entidad de uso, se separa de su entidad o renuncia a su entidad de forma natural, ¿no? Ya alcanzada la extensión y relevancia suficientes como para que produzcan cosas útiles destinadas al intercambio, con lo cual, pues, ya en su producción misma se tiene en cuenta el carácter de valor de las cosas. A partir de ese momento, los trabajos privados adoptan un doble carácter social. Tienen que satisfacer una desigualdad real y una igualdad abstracta, ¿no? La relación entre el intercambio de una mercancía de un valor o del valor de dos mercancías consiste en dos cosas. En la desigualdad empírica, en la desigualdad real de la existencia de los objetos, por un lado, y por el otro lado en la desigualdad real de los objetos y por el otro lado en la igualdad abstracta que tienen los objetos. Abajo de ese mismo párrafo dice, el carácter social de la igualdad entre los diversos trabajos, solo bajo la forma de carácter de valor, que es común a esa
cosa materialmente diferente, los productos del trabajo. Hasta abajo, el valor en consecuencia, o sea, el valor no lleva escrito en la frente lo que es. O sea, es lógico que si yo al inicio del curso les pregunto, oigan chicos, ¿qué es el valor? Y ustedes me dicen cualquier barbaridad, pues es lógico, ¿no? Es lógico porque el valor no es una cosa evidente, no es una cosa obvia que está presente en las cosas, ¿no? Si alguien les pregunta, oye, ¿cuánto vale esta cosa? Pues no es algo obvio, oye, permíteme, ¿no? Déjame saber, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es su valor? ¿Sí? Porque no es algo que esté a la vista. El valor no solamente no se ve, no se escucha, no sabe. El valor no se mira, no se aprecia en la objetividad de la mercancía. El valor se tiene que deducir de las relaciones que contiene la materia, que contienen las mercancías. Dice, por el contrario, transforma a todo producto del trabajo, ese valor transforma a todo producto del trabajo en un jeroglífico social, es decir, en un signo, ¿no? El valor va a convertir a la mercancía en un signo y va a convertir al dinero en un signo, ¿no? Más adelante los hombres procurarán descifrar el sentido de esos jeroglíficos, desentrañar el misterio de su propio producto social. O sea, primero hacen un desmadre ahí, ocultando la realidad de la materia de las cosas, convirtiendo a las mercancías en símbolos o en precios, convirtiendo al dinero en un símbolo de valor, y después a la misma humanidad le cuesta un trabajo terrible comprender qué es esa relación de valor, qué es esa relación de intercambio, ¿no? Quieren encontrar la relación o quieren encontrar el hilo negro de la relación de valor en una relación empírica. Y dice Marx, no. El secreto de la relación de valor se encuentra fundamentalmente en dos cosas que no son empíricas, que no se ven, que no se captan. Por un lado, que las mercancías están contenidas de tiempo de trabajo vivo, y por el otro lado, por un consenso colectivo que es el concepto de igualdad. ¿No? Por eso no se puede comprender. O sea, haciendo un ejercicio, por muy listo que uno sea, que trate de comprender, difícilmente va a llegar a esta conclusión, ¿no? No se puede comprender así. En ese mismo renglón, a la mitad, dice, un hecho que solo tiene vigencia para esa forma particular de producción, es decir, para la producción de mercancías, a saber que el carácter específicamente social de los trabajos privados independientes consiste en su igualdad en cuanto a trabajo humano y asume la forma del carácter de valor de los productos del trabajo. Un hecho que solo tiene vigencia, es decir, solo este hecho de que los trabajos sean iguales o se puedan intercambiar, solo tiene vigencia para la relación capitalista. Ojo, ¿por qué está diciendo esto Marx? Porque hay quien sostiene, ojo con lo que les voy a decir, hay quien sostiene, y lo van a escuchar muchas veces en la carrera de economía, quien se atreve a afirmar que el capitalismo ha existido toda la vida, desde que nació la humanidad hasta nuestros días. Y hay quien dice que estas relaciones de intercambio siempre han existido. Por ejemplo, en la ESCA no saben distinguir esto. Para ellos, las primeras generaciones de seres humanos, lo primero que aprendieron a hacer antes de caminar o de gatear, ¿no? Fue aprender a hacer negocios, ¿no? Hacer comercio. Ellos ya sabían a intercambiar y sabían que las cosas valían y que contenían trabajo. Ellos ya lo dan por un hecho, ¿no? Que la humanidad nació con estas facultades y que el intercambio es una cosa innata, ¿no? Es una cosa natural del ser humano, ¿no? ¿Ven? Pero lo más grave es que haya posiciones o teorías o haya argumentaciones académicas que sostengan que el capitalismo es la única condición social existente en la humanidad.
Es decir, que siempre, que esta cosa del intercambio es lo único que es válido en la humanidad, ¿no? Que es lo único que ha existido y es lo único que vale. ¿Ven? O sea, esto es grave. Cuando escuchen esto, refútenlo. Cuando escuchen esto, cuestiónenlo, porque no es posible. O sea, esta relación de igualdad o esta relación de intercambio de valor solamente es posible a partir de las condiciones que Marx está poniendo en el siglo XVI. Es decir, que las mercancías sean producto del trabajo enajenado o del trabajo abstracto. Y ya dijimos que para que haya trabajo enajenado debe de haber una sociedad de trabajadores enajenados, es decir, privados, es decir, despojados, es decir, violentados, desplazados, conquistados a través de guerras, a través de revoluciones, a través de guerras civiles, de procesos políticos, que se les hayan quitado sus tierras, se les hayan quitado sus herramientas, se les haya despojado de sus bienes para quedar totalmente sin nada, para que estos pudieran convertirse a trabajo abstracto. Bueno, eso ya lo platicamos. Para que haya relación de intercambio necesita haber mercancías. Para que haya mercancías necesita haber trabajo abstracto. Para que haya trabajo abstracto general necesita haber toda esta violencia que estamos planteando, ¿no? Y esto únicamente se da como condición o como antesala del nacimiento del capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo condiciona toda la aparición de todos estos elementos como condición para la producción de mercancías. Y dos elementos técnicos, ¿no? Que las mercancías contienen trabajo abstracto o trabajo enajenado y solamente a través del concepto de igualdad se puede dar la relación de intercambio. Esto solamente se puede dar en el capitalismo. Solo en el capitalismo, no en otra sociedad, no en el feudalismo, no en el esclavismo. Habíamos dicho, el intercambio sí ha existido en otras sociedades, pero era minoritario, es una cuestión coyuntural, es una cosa totalmente paralela. No es a lo que se dedican las sociedades en esas épocas, ¿no? Surge como una cuestión netamente emergente y el comercio se da, digamos, pues porque tienen una necesidad de intercambiar sus productos porque hay un excedente de mercancía. No más, ¿no? No es la actividad principal, no es lo más importante. En el capitalismo, producir excedentes es lo más importante. Producir mercancías y producir valor es el objetivo, es la razón de ser. ¿Sí? Continúo. La página 91 a la mitad dice, en realidad el carácter de valor que presentan los productos del trabajo no se consolida sino por hacerse efectivos en la práctica con magnitudes de valor, es decir, de cuánto tiempo de trabajo incorporado tienen. Estas magnitudes cambian de manera constante independientemente de la voluntad, las previsiones o los actos de los sujetos del intercambio. Su propio movimiento social posee para ellos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentran en lugar de... No. Su propio movimiento social, el de las mercancías, posee para ellos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentran en lugar de controlarlas. Se requiere una producción de mercancías desarrollada de manera plena antes que brote, a partir de la experiencia misma, la comprensión científica de que los trabajos privados son reducidos en todo momento a su medida de proporción social, porque en las relaciones de intercambio entre sus productos, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de los mismos se pone de modo irresistible como ley natural reguladora, tal como, por ejemplo, se impone la ley de la gravedad cuando a uno se le cae la casa encima. Abajito, la reflexión en torno a las formas de la vida humana, y de estas fuerte fue el análisis de los precios de las mercancías,
No, bueno, ahí mismo me quedo. La reflexión en torno a las formas de la vida humana y por consiguiente el análisis científico de las mismas toma un camino opuesto al seguido por el desarrollo real. Pues una cosa es analizar la mercancía, las formas de la mercancía, la aparición del mercado, la aparición del capitalismo, como resultado del análisis de la mercancía, porque dice, analizar la sociedad es otra cosa, ¿no? Sigue otro camino, sigue otro rumbo, es diferente, porque las personas no tienen la misma lógica o no tienen la misma expresión que las cosas, ¿no? Hasta abajo de la 92 dice, pero es precisamente esa forma acabada del mundo de las mercancías, o la forma más fina, la forma más retocada, que es la forma dinero, la que vela de hecho en vez de revelar, es decir, oculta, mistifica. La forma dinero oculta, mistifica, emborrece la relación de las mercancías o la apreciación de las mercancías, lo que vela de hecho en vez de revelar el carácter social de los trabajos privados y por tanto las relaciones sociales entre los trabajos individuales. En lugar de que el dinero proporcione información para saber qué es lo que contienen las mercancías, para conocer cómo se está dando el proceso de intercambio, el dinero obstruye el reconocimiento de las relaciones de intercambio, se vuelve como un velo, se vuelve como una pared infranqueable que no permite conocer lo que hay detrás de las relaciones de producción, perdón, atrás de las relaciones de mercancías, que son las relaciones de producción de los seres humanos, ¿no? Lo único que puede ver el mercantilista vulgar y corriente es la circulación de las mercancías, cómo va y vienen los metales preciosos, cómo va y viene el dinero y las mercancías, como si las mercancías aparecieran o brotaran de un sombrero mágico o brotaran de un acto de magia y entonces se hicieran aparecer. ¿Qué es lo que oculta en realidad entonces la relación del dinero y las mercancías? Están ocultando el proceso de producción. Al ocultar el proceso de producción, ocultan la relación del ser humano con la naturaleza. Es decir, la relación mercantil, la relación de la mercancía con el dinero, están ocultando una relación principal, fundamental, o la relación histórica fundamental y principal de todo momento histórico, la relación entre el ser humano y la naturaleza. Tal pareciera que lo que más importa en el capitalismo son las mercancías y el dinero. Pero si no hay relación del ser humano con la naturaleza, no hay mercancías, ¿no? No habría mercancías. ¿Quién produciría esas mercancías? Bueno, entonces lo que dice Marx, que el dinero vela, oculta esas relaciones de producción. Parece que solamente existe una instancia posible, una instancia vigente en las relaciones capitalistas. Y esa instancia es la circulación mercantil. Ahí solamente hay dinero y hay mercancías, ¿no? Y el economista vulgar, incluso los alumnos que aspiran a ser economistas, en su perspectiva totalmente vulgar, lo único que pueden apreciar de la economía es la circulación de mercancías y la circulación de dinero. Les preguntan, ¿qué es la economía? Y no tardan en titubear en decir, el dinero, ¿no? Esa es la forma torpe de responder a lo que es la economía. Alguien más astuto va a decir, bueno, el dinero y las mercancías, por supuesto. Pero aún así sería una respuesta totalmente limitada, porque la economía entonces tiene que ver con los procesos anteriores a la circulación, con los procesos anteriores que dan origen a ese mercado, que es la condición para que exista el mercado. Entonces, esa condición es la existencia de las relaciones de producción. Esa condición es la producción misma de los seres humanos, de cosas, de objetos, ¿no? Esa es la condición para que existan las mercancías. Eso queda oculto en la relación de la circulación mercantil. En la circulación mercantil solamente existen dos cosas, repito, mercancías y dinero. Para el mercado no existe la producción. Para el mercado solamente existe oferentes y demandantes, ¿no?
Continúa Marx para posicionarse en el análisis de las formas históricas. Formas semejantes constituyen precisamente las categorías de la economía burguesa. Se trata de formas de pensar socialmente válidas. Es decir, eso está diciendo Marx, que las categorías burguesas son como conceptos de moda, como conceptos que solamente pueden entenderse en una época determinada, en un tiempo determinado. Y las categorías burguesas hacen eso a partir de palabras que son exclusivas de esos tiempos, que son exclusivas de su realidad. Tratan de mistificar y de ocultar la realidad. ¿Cuáles son esas palabras o esos conceptos que ocultan esa realidad? Mercancía, ¿no? Dinero, valor, trabajo en general, ¿no? Dice, estos conceptos lo único que hacen, estos conceptos a los cuales apela la economía burguesa, lejos de esclarecer o de aclarar la explicación sobre la realidad, lo que hacen es ocultarla, porque tienen una delimitación temporal. Esos conceptos, mercancía, valor, dinero, etcétera, hacen alusión a un periodo temporal exclusivo de la realidad, al capitalismo, nada más. No aplican ese concepto de mercancía, no aplica para el fetichismo, no aplica para el esclavismo, no aplica para las sociedades amerindias, no aplica para otras sociedades en otra temporalidad, en otra realidad, no aplican. Aplican solamente y exclusivamente para el análisis del capitalismo. Entonces, esas categorías burguesas son categorías mistificadoras. Son categorías que ocultan la realidad, que lo mismo ocultan la producción, lo mismo ocultan la relación del ser humano con la naturaleza y sobrevaloran o sobreponen por sobre todas las cosas al mercado, a la circulación del dinero con las mercancías. Esto es lo que vale, esto es lo que les interesa posicionar en su argumentación y esto es en lo que se esfuerzan básicamente los teóricos del capitalismo. Continúo. Se trata de formas de pensar socialmente válidas y por tanto objetivas para las relaciones de producción que caracterizan ese modo de producción social históricamente determinado, la producción de mercancías. Todo el misticismo del mundo de las mercancías, y ahí viene la parte importante, todo este misterio, toda esta forma de relacionarse, toda esta producción religiosa de mercancías y su forma de dominación, toda esta magia y la fantasmagoría que nimban la producción del trabajo fundado en la producción de mercancías, se esfuma de inmediato cuando emprendemos camino hacia otras formas de producción. Ya se dan cuenta la importancia que tendría la utopía en esta relación. No se me está cortando el audio porque veo como que se fragmenta mi... No se corta, ok. La importancia de la utopía en el momento en que la sociedad, en el momento en que la comunidad comienza a pensar en formas alternativas o paralelas al capitalismo como formas emergentes, como formas de sociedad o tipos de sociedad que practican de diferente manera la convivencia, en ese momento se practica la desaparición del capitalismo. Porque esta forma de capitalismo es una forma socialmente válida en estos tiempos y en esta época, ¿no? Dice, y va a poner el caso de las Robinsonadas que habíamos platicado, ¿no? El caso de Robinson Crusoe. Dice, cómo haciendo un ejercicio de pensar otras realidades se abandona inmediatamente la realidad capitalista. Y va a pensar en un primer momento, el primer ejemplo va a ser Robinson Crusoe, dice. ¿Cómo la economía política afecta a las Robinsonadas? ¿Sí les aclaré qué son las Robinsonadas o no se las aclaré? Bueno, Robinson Crusoe
es un personaje de la literatura francesa del siglo XVIII. Así se llamó un libro francés que se llamó Robinson Crusoe. Consistía en el relato de un náufrago inglés. Salió un barco de las Islas Británicas hacia Europa, y en el naufragio, el barco naufragaba, morían prácticamente todos los pasajeros a bordo, se hundía el barco y quedaba un náufrago sobreviviente en medio del mar. En medio del mar, en su lucha por tratar de sobrevivir, logra rescatar algunas cosas que no sabe en ese momento que son de utilidad, solamente se apaña de un cofre, se apañan cosas que están ahí también nadando en el mar, las agarra, trata de rescatar del mar lo más que puede, y en calidad de bulto se deja de llevar por las olas del mar hasta aparecer en una isla desierta. Robinson Crusoe es la historia de este personaje que llega a esta isla solito, una isla donde no vive nadie, solamente él va a ser el único ser humano que habita. Y dicen, para que vean que es posible, dicen los economistas clásicos, por eso son robinsonadas, que Robinson Crusoe va a poder sobrevivir en la isla desierta. Dice, va a poder sobrevivir porque muy inteligente él, logró rescatar un cofre donde venía un calendario, venían velas, venían artículos para el trabajo, ¿no? Y logró rescatar un montón de cosas, incluso un rosario para poder rezar, ¿no? En los momentos de tormenta, en los momentos de oscuridad, poderlo sacar y poder rezar. Y bueno, logra sobrevivir con eso que logró rescatar Robinson Crusoe del naufragio, construye su propia casa, siembra su propia parcela, domestica sus animales y adopta un estilo de vida lo más similar o lo más parecido a como cuando estaba viviendo en Inglaterra antes de que naufragara el barco. Bueno, y esto es lo que dicen los economistas clásicos, los economistas burgueses. Vean cómo la idea del individuo, la idea del sujeto individual que persigue su propio interés, sí es posible. Ahí está. Ese es el sujeto individual que busca su propio interés, aislado, egoísta, al margen de los demás, no necesita de los demás, totalmente ahistórico, ¿no? Vean cómo puede sobrevivir y cómo puede vivir, además incluso hasta puede tener momentos de felicidad, ¿no? Que son los momentos cuando agarra, está el sol en pleno y se va a la playa y está feliz nadando con los peces en una laguna y feliz disfruta de las condiciones de la playa, ¿no? Bueno, este es Robinson Crusoe, ¿no? Y dice Marx que los economistas burgueses apelan a las robinsonadas, ¿no? Que es a la idea del sujeto individual, abstracto, egoísta, que busca su propio interés, que es la figura de Robinson Crusoe, ¿no? Continúa entonces. Hagamos primeramente que Robinson comparezca en su isla frugal, como lo es ya de condición, tiene sin embargo que satisfacer diversas necesidades y por tanto ejecutar trabajos útiles de variada índole. Fabricar herramientas, hacer muebles, domesticar llamas, pescar, cazar, etcétera. De rezos y otras cosas por el estilo no hablamos aquí porque a nuestro Robinson esas actividades le causan placer y las incluye en sus esparcimientos. Pese a la diversidad de sus funciones productivas, sabe que no son más que distintas formas de actuación del mismo Robinson, es decir, nada más que diferentes modos del trabajo humano. La necesidad misma lo fuerza a distribuir concienzudamente su tiempo entre sus diversas funciones. Que uno ocupe más espacio que su actividad global y la otra menos, depende de la mayor o menor dificultad que haya que superar para obtener el efecto útil repuesto. La experiencia se lo inculca y nuestro Robinson, que del naufragio ha salvado el reloj, el libro mayor, tinta y pluma, se pone como buen inglés a llevar la contabilidad de sí mismo. Su inventario incluye una nómina de los objetos útiles que él posee, de las diversas operaciones requeridas,
Sí, requeridas para su producción y por último del tiempo de trabajo que término medio le insume elaborar determinadas cantidades de esos diversos productos. Todas las relaciones entre Robinson y las cosas que configuran su riqueza individual creada por él son tan sencillas y transparentes que hasta el mismo señor Max Weir, sin esforzar mucho el margin, podría comprenderlas. Y sin embargo, quedan contenidas en ellas todas las determinaciones esenciales del valor. ¿Qué está diciendo Marx? Está obviamente burlando de esta apreciación individual, de este aislamiento del sujeto, de esta capacidad de producir, porque dice que todas las facultades de transformar la tierra, toda actividad humana, incluso el rezo, incluso la oración, incluso la creencia, incluso la utopía o las formas del pensar, son resultado de la evolución social, son resultado de la sociedad, de la práctica de la sociedad. Dice, si Robinson Crusoe no hubiera pertenecido a una sociedad antes de naufragar, antes de llegar a esa isla, él no tuviera los conocimientos de la sociedad. Ya te escuché, Hiromi. Bostezas bien bonito. Si no hubiera pertenecido a una sociedad anterior, Robinson Crusoe no podría vivir. Es decir, todos esos conocimientos que va a aplicar de forma aislada en su naufragio van a ser producto social. Eso es lo que nos reconoce la economía política. Las maneras de producción, el llevar su propia contabilidad, el domesticar animales, el hecho de rezar y todo. Dice, todo eso pertenece a la sociedad. Todo eso pertenece a la evolución humana. O sea, no es que lo haya inventado, no es que naufragó y empezó de cero e inventó todo para poder sobrevivir y para poder tener una vida material y una vida espiritual plena. No, todo eso ya existía y él lo conocía, ¿sí? Y lo aplicó, es decir, sus conocimientos y sus prácticas eran de carácter social. La sociedad está plasmada en sus acciones, en sus conocimientos. La sociedad está plasmada en sus intenciones, en su pretensión de vida. ¿Ven? O sea, por más aislado que se quiera creer a alguien, no puede ser, porque incluso el mismo lenguaje es resultado de la evolución humana. Incluso las formas del pensar son resultado de la evolución humana. Las formas del vivir, las formas del convivir, del comer, del estar, todas son resultado de la evolución humana histórica. Y la economía política quiere sembrar dos ideas fundamentales con estas Robinsonadas. Uno, quiere sembrar, por un lado, que la idea de sujeto vigente en la sociedad moderna es el sujeto individual, egoísta, que busca su propio interés y que ese es el sujeto exitoso, ¿no? Y una segunda idea, la más importante, que no hay historia antes del capitalismo. O sea, hace de la historia de la humanidad una ahistoricidad. Porque dice, las relaciones humanas siempre han sido así. Vean al Robinson. Hasta el Robinson solito logró vivir, dice, cualquier sujeto allá en la prehistoria o allá en el comunismo primitivo o allá en la sociedad esclavista, cualquier sujeto individual podría haber hecho lo mismo. O sea, lo que están poniendo de referencia es que la práctica, los conocimientos, la sociabilidad, dice, todo no es resultado de la historia, sino que es resultado de la naturaleza humana. ¿Me explico, jóvenes? En general, lo que está planteando Marx es de que dice, con tantito que nos esforcemos, desaparecen las relaciones capitalistas de producción, ¿no? Dice Marx, con tantito que imaginemos otra forma de producir, otra manera de ser, las relaciones de intercambio desaparecen. Dice, aquí con el Robinson Crusoe desaparecen las relaciones de intercambio, más no las relaciones de valor, más no las relaciones sociales que son producto de la historia, ¿no? Ese Robinson Crusoe, yo creo que en alguna de esas llega alguien naufragando también ahí a la isla y les vende cocos y les vende llamas y les renta sus tierras y les renta cabañas, ¿eh? Porque
tiene los prejuicios de la sociedad anterior a la que pertenecía, ¿cierto? Bueno, ojo con lo que está haciendo Marx, está haciendo un intento de que ustedes comprendan que haciendo un intento de imaginar otro tipo de sociedades, el capitalismo se desaparece. Dice aquí, hasta con las Robinsonadas de la economía clásica, dice, desaparece el capitalismo, porque no hay intercambio, no hay ejercicio, no hay ejecución del valor, ¿no? Dice, trasladémonos ahora de la radiante ínsula de Robinson a la tenebrosa Edad Media europea. En lugar del hombre independiente nos encontramos con que aquí todos están ligados por lazos de dependencia. Siervos de la gleba y terratenientes, vasallos y grandes señores seglares y clérigos. La dependencia personal caracteriza tanto las relaciones sociales. Si se termina, nos conectamos un poquitito más para terminar el argumento y ya, ¿no? Por favor. Se caracteriza tanto las relaciones sociales en que tienen lugar la producción material como las otras esferas de la vida estructuradas sobre dicha producción. Dice abajo, la forma natural del trabajo, su particularidad y no como sobre la base de la producción de mercancías, su generalidad es lo que aquí constituye la forma directamente social de aquel. O sea, está tratando de caracterizar que en la Edad Media la forma de producción es una forma social, es una forma natural, es una forma de compartir. Incluso tratando de imaginar la Edad Media, uno se traslada de la idea del sujeto individual a la idea de la Edad Media, a la Edad Media, y ahí va a encontrar relaciones colectivas. Ahí no va a encontrar las relaciones de intercambio del capitalismo. Y dice, y si nos trasladamos al esclavismo, dice, ahí vamos a encontrar relaciones que no tienen nada que ver con el capitalismo. Relaciones de dominio de un sujeto sobre otro sujeto, son relaciones sí de explotación del trabajo, pero no son relaciones de intercambio de valor de una mercancía por otra mercancía, son relaciones de dominio, punto, se acabó, ¿no? Pero son diferentes, dice, el capitalismo es, bueno, antes de adelantarme, vamos a la tercera forma. No quise detenerme tanto en la Edad Media, tampoco en la que sigue, ¿no? Para acelerar un poco el argumento. Para investigar el trabajo colectivo, vale decir directamente socializado. No es necesario que nos remontemos a esta forma natural, es decir, al feudalismo o a otra forma natural originaria. Y del mismo modo que se encuentra en umbrales históricos de todos los pueblos civilizados. Un ejemplo más accesible nos la ofrece la industria patriarcal rural de una familia campesina que para su propia subsistencia produce cereales, ganado, hilo, lienzo, prendas de vestir, etc. Y esto pasa en los pueblos indígenas, en las comunidades pobres de todo el país y de todo el mundo. Nada más es cosa que salgan aquí al Estado de México, es cosa que salgan aquí a Hidalgo, cosa que salgan a Guerrero, a Oaxaca, para que se den cuenta que las comunidades funcionan de esta manera. Les llama Marx industria patriarcal rural, donde se produce prácticamente todo lo que necesitan, es decir, son comunidades de autoconsumo, todos los valores de uso ellos los producen y solo si llegaran a tener un excedente lo intercambian, pero el objetivo no es el intercambio, el objetivo para ellos es el consumo. Continúa. Estas cosas diversas se hacen presentes enfrentándoles a la familia en cuanto a productos varios de su trabajo familiar, pero no enfrentándose recíprocamente como mercancías. O sea, los enfrentan como objetos de consumo, pero no como mercancías. Los diversos trabajos en que son generados esos productos, en su forma natural, son funciones sociales o trabajos concretos, si quieren llamarles así, ya que son funciones de la familia y esta práctica, su propia división natural del trabajo, al igual que se hace en la producción de mercancías. La diferencia de sexo y edad, así como las condiciones naturales del trabajo cambiante con la sucesión de las estaciones regulan la distribución de dentro de la familia y del tiempo de trabajo de los diversos miembros. Es decir, quien establece la temporalidad, quien establece el ritmo de la producción, quien establece o condiciona cuánto, cuándo se tiene que producir, son las estaciones del tiempo. O sea, no hay un cronómetro, no hay un reloj que les esté indicando cuánto producir,
para quién producir, en qué cantidades, etcétera. No, no hay, dice, imaginemos cualquier forma, la industria patriarcal rural, imaginemos la sociedad feudal, imaginemos la isla frugal de Robinson Crusoe, y termina diciendo, imaginemos finalmente para variar una asociación de hombres libres. Esto sería la utopía, ¿no? Esto sería el comunismo. Imaginemos ahora una sociedad, no le llama comunismo, no se va a aventar un round Marx cuando ya se ha convertido en el diablo en su época, en decir, imaginemos el comunismo, ¿no? No, va a decir, imaginemos una asociación de hombres libres. Dice, ahí va a desaparecer la figura de valor, ahí va a desaparecer la figura de igualdad, ahí van a desaparecer las relaciones de intercambio. Una asociación de hombres libres que trabajan con medios de producción colectivos y empleen conscientemente sus muchas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de trabajo social. Todas las determinaciones del trabajo de Robinson se reiteran aquí, solo que de manera social. En vez de individual, todos los productos de Robinson constituían un producto exclusivamente personal y por tanto directamente objetos de uso para sí mismo. El producto todo de la asociación es un producto social, es decir, todo es para todos. Una parte de este presta servicio de nuevo como medio de producción, no deja de ser social, pero los miembros de la asociación consumen otra parte en calidad de los medios de subsistencia. Es necesario, pues, distribuirla entre los mismos. Más abajo, el tiempo de trabajo desempeñaría un papel doble. Su distribución socialmente planificada regulará la proporción adecuada entre las varias funciones laborales y las diversas necesidades. Por otra parte, el tiempo de trabajo sería a la vez como medida de la participación individual del productor en el trabajo común y también, por ende, en la parte individualmente consumible del producto común. Ahí termina, dice, una sociedad de hombres libres que tienen medios de producción sociales, donde el producto es social, donde el intercambio y las funciones son sociales. Dice, ahí no hay mucho que decir, dice, tendría que haber una planificación de cuánto se va a producir, cuánto y para quién. Necesitaría existir la planificación dentro de esa estructura social, ¿no? Esa estructura que tampoco que se autorregula. Esa es una falacia, la autorregulación del mercado. El mercado es una entidad anárquica que no planea cuánto producir, por eso hay en algunos casos sobreproducción, por eso en algunos otros casos hay escasez, por eso en algunos casos unos tienen, otros no tienen, porque el mercado no planifica, el mercado es una producción totalmente vertical, anárquica, y entonces dice Marx lo que se necesita, lo que caracterizan en común cada uno de estos escenarios que acabamos de revisar, lo que caracteriza es que no cuentan con una planificación. Lo que necesita la sociedad es una planificación. Y va a concluir yo con esta paginita, yo concluyo, con la página 97. Esos antiguos organismos sociales, en la página 97, como párrafo 5 o algo así, esos antiguos organismos sociales de producción, se refiere a las formas naturales, son muchísimo más sencillos y transparentes que los burgueses. O sea, son formas más inmediatas, ¿no? Por decirlo así. Pero o se fundan en la inmediatez del hombre individual, aún no liberado del cordón umbilical de su conexión natural con otros integrantes del género o en relaciones directas de dominación y servidumbre. Están condicionados por un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y por las relaciones correspondientes restringidas de los hombres dentro del proceso material de producción de su vida y por tanto entre sí y con la naturaleza. Es decir, podrían ser las formas naturales anteriores como una solución al capitalismo, o sea, como regresar al pasado. Eso es una mala interpretación que han hecho algunos de Marx, una pésima insinuación de decir, es que Marx lo que quiere es que volvamos a las lianas, ¿no? No. Marx está criticando eso porque está diciendo que tienen limitaciones, porque su objetivo es la individualidad o su objetivo es
pues una cuestión patriarcal o vertical, una forma de estructura diferente, ¿no? Esta restricción, dice, real se refleja de un modo ideal en el culto a la naturaleza y en las religiones populares de la antigüedad. El reflejo religioso del mundo real, es decir, el mundo religioso de las mercancías, o la apreciación religiosa de dominio que tienen las mercancías y el mercado sobre el ser humano, únicamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica cotidiana represente para los hombres día a día relaciones diafanamente racionales entre ellos y con la naturaleza. La figura del proceso social de vida, esto es, del proceso material de producción, solo perderá su místico velo neblinoso cuando, como productos de hombres libremente asociados, estos la hayan sometido a su control planificado y consciente. Para ello, sin embargo, se requiere una base material de la sociedad, una serie de condiciones materiales de existencia que son a su vez ellas mismas el producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva. Ahí ya nos dijo Marx cuál es ¿qué podemos hacer los seres humanos ante el tema del dominio del mercado y la producción de mercancías y su abominable control de valor y de trabajo abstracto contenido en ellas? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros ante esa situación? Lo que podemos hacer, dice Marx, es asociarse como hombres libremente, como hombres, ya se me perdí, cuando los hombres libremente asociados hayan sometido a su control planificado la producción y la distribución y el consumo y el intercambio. Es decir, hayan tomado bajo su control las esferas de la economía, principalmente la producción. Y además, dice Marx, no es posible regresar al pasado. Es necesaria la penosa historia evolutiva para que se den ciertas condiciones materiales técnicas, para que se den ciertas condiciones materiales de conocimiento de la fuerza colectiva del trabajo. Es necesario que evolucione la sociedad para que se vuelvan conscientes del desarrollo material y del desarrollo humano que se necesita para entrar en una condición de planificación. La planificación es el concepto satánico que la derecha ha atacado con todas sus fuerzas durante toda su historia, ¿no? Acuérdense que en 1929 una crisis de sobreproducción en Estados Unidos, que posteriormente se volvió una crisis mundial, la primera crisis mundial que hubo, y la propuesta para la solución de la crisis del 29 fue la planificación. Entró el economista inglés Keynes, John Maynard Keynes, para proponer como resultado ante la crisis del liberalismo, es decir, de la libre competencia, la planificación, y entonces entró el Estado para controlar la planificación de la producción, del consumo y de la relación de los agentes económicos. La planificación es el concepto tedioso, es el concepto maligno que los economistas burgueses no quieren que se mencione, no quieren que se insinúe y mucho menos que se practique, que haya una planificación de la vida económica. El tema es la planificación, pero que además no sea, ojo, porque tenemos dos ideas de planificación, la que les acabo de poner de Keynes, pero Marx nos está poniendo la planificación en otro plano. La planificación de hombres libremente asociados. O sea, Marx está insinuando el comunismo, ¿no? No centrados en un partido, no con la dirección de un Estado, no condicionado por cuestiones internacionales, sino por la dirección de lo que la sociedad diga.
hombres y mujeres, esto está obsoleto porque falta el término mujeres, hombres y mujeres libremente asociados y asociadas, que les permitan dar a conocer una sociedad o construir la sociedad que ellos quieran. Pamela. Hace rato que estaba hablando de sociedades patriarcales rurales y mencionó algo de las sociedades indígenas. Por ejemplo, también pasa mucho que, bueno, no sé qué tan ético sea mi planteamiento, pero pasa mucho que se observa cómo se vive en ciertas comunidades, por ejemplo, del continente africano, y muchas veces se les observa con desconsuelo. Me refiero a que dicen, no, pues qué mal que no viven vaya, como que se compara muchísimo con la forma en la que vivimos nosotros, intentando que ellos también vivan de la misma manera que nosotros. Pero para mí que ellos están viviendo la utopía que nosotros no. Y de lo único que carecen es el elemento tecnológico. Pero se le busca también la conversión de ese tipo de comunidades a la nuestra. ¿Por qué? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Pamela. De hecho, volteé así de manera abrupta porque aquí tengo un libro justamente de Marx. Déjenme ver si lo alcanzo. Un pequeño librito. Un librito para que vean la diferencia. Este es el Capital y este es el pequeño librito. Este es un texto de Marx que se publicó recientemente en Bolivia, que se llama Karl Marx, escrito sobre la comunidad ancestral. Justamente lo que trata de recuperar este escrito, porque no sé si ustedes sepan que en Bolivia se están construyendo justamente las bases del comunismo, ¿no? Desde el Estado plurinacional, desde el gobierno de Evo y en la actualidad se están construyendo las bases del comunismo, cosa que no se construyó ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en ningún lugar. Y el texto central para la construcción de las bases del comunismo, del Estado plurinacional, ellos no le llaman comunismo porque si no, evidentemente, tendrían a los aviones y los bombardeos inmediatos, le llaman Estado plurinacional. Pero el texto central para la construcción de ese texto es este texto rescatado de escritos inéditos de Marx, que se llama así, Escritos sobre la comunidad ancestral, donde se habla principalmente esto que menciona Pamela, que las comunidades indígenas cuentan con todos los elementos para construir una sociedad diferente a la capitalista, una sociedad ética, una sociedad armónica, una sociedad de respeto con la naturaleza. De hecho, con la llegada de Evo Morales se modificó el artículo 1 de la Constitución boliviana que decía la letra que la tierra es la madre de la sociedad boliviana y los bolivianos le deben respeto, es la Pachamama, ¿no? La Pachamama, la tierra, es el elemento central, o sea, el ser humano se hace responsable por primera vez constitucionalmente del elemento que genera la riqueza, que los cuida, que es su casa, que es la naturaleza, ¿no? Entonces regresan a la naturaleza, entienden la relación entre el ser humano y la naturaleza, esos principios reorganizadores del Estado plurinacional, pero tienen como propósito, vean ustedes, abandonar ese estado de obsolescencia, porque no se quiere construir un comunismo primitivo, sino lo que se quiere construir es un estado comunista moderno. ¿Cuál sería la diferencia de un estado comunista moderno y un estado comunista primitivo? El grado de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Que se tenga incluso la posibilidad de tener un grado elevado de desarrollo de tecnología y que incluso no se pueda usar porque se va a usar únicamente para la satisfacción de las necesidades, no para el intercambio. Se tiene la posibilidad de producir una enorme cantidad, 20, 100, 1000 veces más que las necesidades de la comunidad, pero no se va a producir eso. Se va a producir únicamente lo que las necesidades de la comunidad tienen. Porque producir más significaría contaminar, significaría usar más combustible, significaría explotar, significa la renuncia del tiempo libre de la sociedad, significa
que entonces están produciendo mercancías y no valores de uso, y entonces eso es lo que representa justamente el ajuste de la adaptación de la evolución humana a las nuevas prácticas colectivas. Hiromi. Pero para eso tendría que darse una unificación pues, de naciones, ¿no? Y eso hace que pues sea nuevamente una distribución pues uniforme o como equitativa, pues para que esto se pueda dar, ¿no? Es que en la conciencia de los seres humanos ya no existe otra posibilidad de vida más que la sociedad burguesa. O sea, en la cabeza de los gobernantes, en la cabeza de los ciudadanos, no existe ya otra posibilidad de vida. La única posibilidad existente es la sociedad de intercambio. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que tuvieran que cambiar de parecer, ¿no? Lastimosamente tendría que venir el Armagedón, ¿no? Tendría que haber un holocausto, tendría que haber una crisis global, que bueno, nos han pasado, pero no escarmentamos, ¿no? Tuvimos la pandemia, hemos tenido ya guerras mundiales, hemos tenido revoluciones francas, muy sangrientas, procesos de cambio y de transformación muy, muy, muy dolorosos, pero la humanidad no entiende. O sea, lo que necesita es estar al borde de la extinción para regresar a las bases, porque conscientemente se ve muy difícil. O sea, el comunismo es el que promueve que conscientemente se construya el comunismo y no se tenga que regresar porque el capitalismo nos ha llevado, nos está orillando a un desenlace totalmente trágico de la sociedad mundial. Manuel. Sí, bueno, retomando lo que decía, es como lo menciona Marx, ¿no? Por ejemplo, con Robinson Crusoe, que todas las acciones y actitudes que como personas individuales y como colectivas tomamos son de la misma historia previa, ¿no? La historia previa de nosotros. Aquí para un cambio radical, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, para un cambio total de modos de producción, de ideología, más que nada de la idiosincrasia de la sociedad, pues tendría que ser como un cambio totalmente mundial, ¿no? Porque no puede ser algo ajeno un país o una sociedad a otra, ¿no? Entonces está bastante complejo. Ahí también entró en una discusión personal de cómo se podría generar este cambio si realmente todas las sociedades, a través de forma histórica, tienden al modelo capitalista, bueno, al modelo de intercambio. Estoy de acuerdo. Tendrían que ser todos, pero la pregunta es ¿cuándo? Porque no todas van a aparecer de un día para otro, sino que va a haber un proceso. Por ejemplo, si nos damos nosotros cuenta de cómo ha sido el proceso de transición en América Latina de los últimos 20 años, encontramos que ya teníamos un país socialista desde 1959, que era Cuba, el único, ¿no? Y si comenzamos a revisar la historia moderna, comenzó Venezuela, y después comenzó Argentina, y después Ecuador, y después Brasil, y después Uruguay, y después Paraguay, y después se sumaron los centroamericanos, y después los países caribeños, hasta llegar a México. Es decir, vino como un proceso de transición, sin mencionar que algunos países no son socialistas ni son comunistas, pero digamos que comenzaron con esta idea de la planificación, es decir, el primer elemento de cambio no es ni el socialismo ni el comunismo, sino es el elemento de la planificación, ¿no? Es decir, ya comenzó la transición, el giro del neoliberalismo hacia la planificación, es decir, que el Estado intervenga, tenga un papel más relevante, más determinado en la sociedad. Y eso ya comenzó. O sea, llevamos 30 años de economía mixta en América Latina, ¿no? Hiromi. Pues es lo que pasa con la contaminación que se ve, ¿no? Por ejemplo, muchos satanizan el PET y otros plásticos que flotan en el mar, pero en el fondo seguramente hay otros muchos plásticos, ¿no? Y que dicen, pues vamos a regresar a lo semisintético, que es combinar otra vez productos de la naturaleza con lo que ya tenemos de producción. Pero como no es suficiente, pues vamos a regresar a lo eco, ¿no? Que es pues totalmente natural,
Pero ¿qué pasa con esa producción natural? Pues que literalmente pues nos sigue afectando, porque es mucha la producción que se necesita y es poco, es más tiempo aún de los productos pues naturales. Es lo mismo más o menos que decir pues vamos a regresar al comunismo, ¿no? Pero ¿qué pasó en ese pues, en ese modelo, en ese sistema? Que pues siempre va a haber alguien que pues no esté de acuerdo o que quiera más o ese tipo de cosas, ¿no? Sí. El problema son las personas, ¿no? Porque, vean, nosotros con la mano en la cintura, pues para qué hay una transición, y lo dijimos muchas veces, muchas personas, ya queremos que se acabe este maldito régimen de corrupción y ya que salga Peña Nieto y que termine el PRI y el PAN, pero ahí están, llegan los de Morena y son la misma gata pero revolcada, ¿no? Tienen un papel, una forma de ser muy, muy similar, no todos, pero sí tienen esa pretensión. ¿Y para qué quieren que salga Peña Nieto? ¿Y para qué quieren que salga Calderón y salga Fox? Pues, bueno, hay cientos de Peña Nietitos y de Calderoncitos en potencia en las universidades que quieren ocupar su lugar. Porque es la cultura, porque es la forma de pensar, porque es la forma de ser. Están ansiosos su momento, ¿no? Porque eso es lo que quieren, o sea, quieren no, pues ellos robaron, pues yo también quiero mi oportunidad, ¿no? Llegan con aspiraciones de yo cambiar el mundo, yo también quiero cambiar mi país, ¿no? Y cambiar en el sentido de que pues no va a haber ningún cambio, ¿no? Pamela. Bueno, de hecho, leí una parte de un libro, la verdad ahorita no me recuerdo el nombre, pero hablaba precisamente de la crítica de Marx y que cómo es que Marx no está criticando específicamente al individuo, porque precisamente terminamos hablando de eso. Ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, de Peña Nieto y de cómo es que practicaba en su sexenio, hacemos la crítica a él, pero obviamente va a haber sus seguidores o personas que hayan creído a partir de sus ideas, de sus políticas, que lo justifiquen y que digan, no, pues es que también hubo esta otra persona que hizo esto, pero también van a justificar a esta otra persona y van a decir, bueno, pero lo hizo por esto. Y terminamos justificando todas sus acciones a partir del sistema. Entonces, concluimos que son un resultado del sistema, no es precisamente claro, o sea, no estoy justificando, sino te estoy tratando de explicar las razones de por qué de las acciones, porque están respaldados a través de un sistema que les complace, que atribuye este tipo de situaciones. Sí, pues es eso, ¿no? La forma de ser, la cultura de los habitantes. No va a pasar tan fácil eso de los cambios, de las transiciones, porque pues mientras que culturalmente no haya un cambio, mientras que no haya una modificación moral en las estructuras de las personas, no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, en los países sudamericanos, ahí ya ha habido revueltas muchísimo más participativas de carácter popular, en el que las personas sí han tenido que salir a las calles, a tomar las calles, a confrontarse con la policía, a confrontarse con el ejército para posicionarse en contra de los gobiernos que les han impuesto, en contra de las políticas y las medidas que han tomado. Y esto hoy, digamos que la manera más legítima que vemos hoy en nuestro país es el movimiento feminista, ¿no? Como el movimiento más cercano, más radical, que está asaltando los espacios y los lugares como para posicionarse y para poder lograr una modificación constitucional, un cambio en las prácticas humanas cotidianas. Eso es como lo más cercano en nuestros días, en nuestro país. Pero bueno, nada más como corolario. Entonces Marx plantea como solución
ante el problema del fetichismo de la mercancía, que es la inversión de las mercancías con el ser humano, y un cambio de rol del ser humano volviéndose cosa y de la mercancía volviéndose ser vivo, lo que plantea Marx ante esa fuerza, ante ese dominio, ese control abrumador que tienen las mercancías, es la planificación. Es decir, cómo comenzar a adelgazar el poder de las mercancías, dejar de producir en abundancia, dejar de producir para el mercado y comenzar a producir más para las necesidades, comenzar a consumir lo orgánico, comenzar a consumir lo que sí se necesita, no la industria, porque hay muchos productos que consumimos que no son necesarios, ¿no? Un montón, yo creo que más de la mitad de los productos que consumimos a diario no son cosas básicas. Por ejemplo, que ahora ya primero nos acostumbraron a la televisión y ahora tenemos que pagar para verla, ¿no? Por ejemplo, no es algo básico pagar por tomar cerveza o pagar por por fumar o por drogarse, ¿no? Porque son cosas que no son necesarias, ¿no? A lo mejor hay quien diga, sí, para mí sí, bueno, pues, respetable, ¿no? Pero no reproducen la vida, no son indispensables para la vida, ¿no? Y entonces el capitalismo nos ha acostumbrado a una serie de mercancías que no son fundamentales, no son decisivas para la reproducción de nuestra vida. Bien, y Marx nos dice entonces que hay que modificar los hábitos de consumo, hay que modificar los hábitos de producción, y a eso se le llama planificación, ¿no? Hay que comenzar por ahí, por la planificación. La planificación centrada de hombres libremente asociados. Bien, hasta aquí la dejamos por el día de hoy. Nos vemos con calma el día viernes, ¿verdad? El viernes nos vemos, ya prácticamente concluimos, ya nada más será una conclusión del parágrafo del fetichismo de la mercancía y retomamos el argumento de Marx que sería el tema del dinero. Vayan leyendo el capítulo 2, por favor, completo. Son poquitas páginas. ¿Sale? Nos vemos el viernes. Diviértanse. Bye. Gracias. Profe.